Me llamo Francisco Martín Ortiz de Zárate. Ingresé en el Museo del Prado el 20 de mayo de 1966. Bueno, pues voy a hacer 50 años en el Museo del Prado y no sé, es como un poco como si fuera mi segunda casa, que he vivido muchos años aquí y la verdad es que uno le cuesta un poco el jubilarse, ¿no? Porque después de tanto tiempo es una costumbre el venir aquí al visitar el museo, pues es un poco complicado al principio. Mi padre se llamaba Julián Martín Arnanz y era calefactor. Entonces yo entré por él. En aquella época, en 1966, había 5 ascensores en el Prado y había 5 ascensoristas. Entonces uno de los ascensoristas se iba a hacer el servicio militar. Y entonces al hacer el servicio militar quedaba una vacante y entonces entré yo. Entonces me enseñaron el funcionamiento de los ascensores, que 3 de ellos eran de palanca, con lo cual pues tenías que saber cuándo tenías que parar, en el momento oportuno, para que el ascensor se quedara al mismo nivel del piso. Y bueno, pues tuve que hacer una especie de aprendizaje. Entro con 15 años y estoy hasta los 20 aproximadamente que voy a hacer el servicio militar. Al volver ya te colocaban en una sala de vigilante y dejaban los ascensores. Y después me propusieron entrar en la oficina de copias. La oficina de copias en aquella época, aparte de los copistas, querían que llevara el tema de los grupos culturales que visitaban el Prado. Y entonces, claro, era mucho más trabajo y necesitaban una persona más y me incluyeron a mí. Y entonces entré en la oficina de copias en 1977, hasta la fecha. Mañana viernes es mi último día en el Prado. Yo creo que decir un día determinado es muy difícil decirlo, ¿no? Una fecha es un cúmulo de días, es una cantidad de tiempo tremenda, de conocer a gente, de conocer a directores, de personas y de compañeros que han ido desapareciendo, se han ido jubilando, han ido falleciendo. Y hay veces que incluso cuando voy por alguna sala recuerdo a algunos compañeros pues, que estaban en aquella época cuando yo entré. En la década de los 60 pues era muy familiar porque era como una especie de pueblecito, de aldea pequeñita en la que todos nos conocíamos, en la que tú ibas por las salas y ibas saludando a los compañeros, donde te preguntaban por tu familia. Era un sitio como muy agradable, recuerdo uno se apellidaba Calleja y era un señor que había estudiado, había estudiado para ser sacerdote y luego no lo había sido. Y era un hombre que era muy chistoso y muy amable, muy simpático. Yo, claro, tenía en aquella época 15, 16 años, y me contaba chistes y me hacía la vida muy agradable, y era un poco como nuestros padres o nuestros abuelos, porque yo cuando entré y tenía 15, 16, 17 años, lo normal es que los vigilantes de sala tuvieran por lo menos de 50 años hacia arriba, para arriba. Entonces era un poco como nuestros padres, como nuestros abuelos, nos aconsejaban. La verdad es que se portaban muy bien con nosotros. Lo que ocurría era que todas las personas que había en el Prado eran personas trabajadores del Museo del Prado. Ahora hay muchas contratas, ¿no? En aquella época no había contratas, eran todos. Los puestos de venta eran empleados del Museo del Prado. Las señoras de la limpieza eran empleadas del Museo del Prado. Todos éramos empleados. Por ejemplo, Francisco Calvo Serraller era muy querido sobre todo por los vigilantes, le tenían mucho aprecio. El profesor Angulo también. Siempre le recuerdo en invierno que llevaba su abrigo gris y su sombrero, y llevaba siempre con su sombrero, y era una persona también entrañable y un gran profesor. Bueno, en realidad he conocido a 11 directores, incluido el que hay actualmente, 11 directores. El museo, cuando se abría por la mañana, temprano, el museo se abría a las 10, por ejemplo, bueno, había que estar sobre las 7 de la mañana para poder relevar a los de noche. Y los vigilantes de noche, era muy curioso porque los vigilantes de noche tenían que fichar cada cuarto de hora o 20 minutos para que no se durmieran, claro, para que vigilaran el museo. Y estos señores estaban por fuera del museo, no estaban dentro. O sea, estaban vigilando lo que era alrededor del museo, dando vueltas alrededor del museo. Y en cada puerta había un reloj, era una especie de cajetín, con una llave, abrían el cajetín y ahí fichaban, cada cuarto de hora o 20 minutos. Entonces, en pleno invierno, con el frío que hacía, pues los pobres tenían que estar dando vueltas. Hasta que llegó un director, que no recuerdo cuál fue, que dijo que era un poco absurdo
que estos señores estuvieran por fuera del museo, que donde tenían que estar era dentro, porque si había cualquier problema, un corto o alguna cosa, pues no nos íbamos a dar cuenta de lo que pasaba, porque el museo se cerraba a cal y canto. Todas las puertas que veis en el museo se cerraban todas. La llave más grande que tiene el Prado es la llave de la entrada de la puerta de Goya Alta, que es una llave enorme, pero enorme, una cosa, pues una cosa así será la llave, a lo mejor estoy exagerando, una cosa así, una llave enorme de hierro, que pesaba una barbaridad, y esa había que abrirla también, porque se abría esa puerta. Y entonces todas las puertas del museo, que había muchísimas, todas había que abrirlas. Luego ya los vigilantes, luego ya los vigilantes fichaban y todo, pero ya en el interior del museo. En aquella época había 3 conserjes y un portero mayor. Entonces esos conserjes vivían dentro de lo que es el edificio Villanueva, pero en un lado, en un lateral, que hay una especie de chalecitos o de casitas. Ellos vivían allí. Y entonces, bueno, pues cuidaban el museo durante el día, y por la noche había un jefe de vigilancia nocturna que era el que le relevaba y el que se hacía cargo del museo por la noche. Unos años antes hubo un joven que quiso entrar en el museo, pretendió robar en el museo. Debió de ser en el año 64 o 65, por ahí, ¿no? Yo entré en el 66 y el pobre, pues nada, se subió a una de las zonas que había, una especie de cornisa, y cayó y se mató. Entonces, al caer, pues él se quejó, empezó a gritar, y entonces los conserjes que había, que estaban cerca de ahí donde había caído, pues salieron y lo encontraron, ¿no? Y falleció. Yo creo que es la única vez que ha habido un intento de robo, por decirlo de alguna forma. Bueno, los vigilantes tenían que ir más o menos unos 10 minutos, un cuarto de hora antes de abrir, tenían que estar en la sala, y había unos plumeros que estaban escondidos para que el vigilante de sala pasara el plumero por los marcos. Lógicamente por el lienzo no, por los marcos se pasaba el plumero porque cogían polvo. Entonces, antes de que entrara el público, tenías tú, por ejemplo, a tu cargo 3 salas, y habías, pues a lo mejor 50 cuadros, pues había que pasarles el plumero por todos los cuadros diariamente, antes de que entrara el público, claro. Luego se escondía el plumero, se dejaba escondido. Los vigilantes de sala llevaban una levita abotonada con unos corchetes aquí, con lo cual estaba imprimida, o sea, incluso molestaba un poco, y una gorra y en esa gorra, pues, si pasaba el director y estaba sentado, tenías que levantarte y saludar, quitarte la gorra y saludar. No había que hacer el saludo militar, pero sí quitarte la gorra y saludar. Y en cierta ocasión, pues estaba yo al lado del ascensor de Velázquez y pasó el director Sánchez Cantón, y la verdad es que no me di cuenta de qué pasaba, y se dirigió a mí y me regañó diciéndome que cuando pasara él debería de saludarle y quitarse la gorra. Yo le pedí disculpas, que no me había dado cuenta que era él, que pasaba él por allí, pero sí, me echó ya es un señor, ya estaba ya muy mayor, y bueno, digamos que no le sentó muy bien, o pensó que yo no le había querido saludar, ¿no? Y me echó una pequeña bronca. El problema que había, lógicamente, es que el vigilante de sala estaba muy, militarizado, ¿no? Que no podía hablar, no podía leer, tenía que estar casi todo el tiempo de pies. Si estaba con un compañero y le veían hablando con un compañero o leyendo, se le podía castigar imponiéndole unas guardias de castigo, que eso quería decir que tenía que entrar 2 horas o 3 antes al museo, cuando se abría, o quedarse, si era de tarde, había 2 turnos, uno de mañana y otro de tarde. Si era de tarde tenía que estarse 2 horas más o 3 en el museo, y si era de mañana tenía que entrar antes, ¿no? Como castigo por estar hablando, o por estar leyendo, por estar haciendo alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, claro, los vigilantes no querían estar en el Prado, no porque no les gustara el Prado, les encantaba, sino porque no podían, no podían leer, no podían hacer prácticamente nada, y entonces se marchaban, pedían una excedencia, o bien se iban a un ministerio. Entonces hubo que crear el Cuerpo Especial Subalterno. El Cuerpo Especial Subalterno de funcionarios era un cuerpo especial dedicado exclusivamente a trabajar en el Museo del Prado, con lo cual, si una persona entraba en el Museo del Prado, venía a trabajar aquí, ya no se podía ir a otro lado, tenía que trabajar aquí ya, porque si no se iban.
Preferían estar en un ministerio donde estaban, por ejemplo, pues, de ordenanza repartiendo papeles, no trabajaban los sábados, no trabajaban los domingos. Aquí en el Prado se trabajaba hasta los domingos. El museo se abría desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde los domingos. Por la tarde era cuando tenías el tiempo libres. O a lo mejor un lunes, los lunes, hubo una época que se cerraban los lunes también, pero en cambio en un ministerio pues sabías que ni el sábado ni los domingos ni los días festivos tenías que trabajar. Entonces había una tendencia a marcharse. Entonces tenían problemas siempre en el museo de vigilancia. Entonces dijeron, bueno, pues nada, se crea un cuerpo especial subalterno para que el que venga al museo tenga que estar, no se puede ir a otro lado, tendrá que estar aquí. En aquella época todos los vigilantes eran hombres, no había mujeres. Las únicas mujeres que había era la secretaria de dirección, creo que eran 2 o 3 mujeres en los puestos de venta pertenecientes al museo, y las mujeres, las señoras de la limpieza, que eran casi todas mayores, y entonces el resto eran todos hombres. Entonces había una peluquería en la cual pues, tú te podías cortar el pelo gratuitamente. La peluquería estuvo ubicada en una entreplanta que había entre la planta alta y la planta principal, que es donde estaban el ropero, y en un lado del ropero estaba. Pero ya al poco tiempo yo de entrar, esto debió ser en el año 1968 aproximadamente, bajamos a la planta baja y ahí nos hicieron un sitio donde podernos vestir, un vestuario nuevo, y entonces en el vestuario nuevo, en la zona donde estaban los servicios, los lavabos, había en el centro, pues estaba lo que era la peluquería. Entonces estaba la planta baja, la puerta de Goya baja, la puerta por supuesto de Velázquez, que esa siempre estaba abierta, esas 2 puertas. Y luego estaba la puerta de Murillo, que la puerta de Murillo estaba cerrada porque ahí estaba la cafetería del Museo del Prado. Estaba en la puerta de Murillo, lo que es la escalinata que hay, una escalinata que se baja hacia el Tesoro del Delfín, pues eso estaba completamente liso, y ahí estaba lo que es la cafetería. Y donde está el ropero estaba la barra de la cafetería. Entonces los empleados del museo comíamos, y los copistas comíamos con ellos, y comíamos allí en lo que era la parte de la barra de la cafetería, y el resto era para los turistas. No sé, por ejemplo, de antes, cuando nosotros entrábamos por las mañanas, recuerdo que había un señor que era un enanito que había en la puerta de Goya baja, junto a la escalinata de la puerta de Goya alta, que vendía postales y tenía una especie de carrito que era como una especie de moto con carro. Entonces él tenía sus postales allí, hablaba un poquito de inglés, parlaba un poquito el inglés, y se dirigía a los turistas y les vendía las postales. Y era como una institución. Estuvo durante muchos años. Ricardo se llamaba, este señor, y nosotros le queríamos muchísimo. Le queríamos mucho porque era encantador, una persona encantadora, y siempre charlábamos con él, le dábamos conversación, y estaba siempre, él venía con su moto, que era una moto con una especie de plataforma, y él sacaba sus postales y todo, y ahí las vendía allí. Pero claro, ¿qué ocurría? Que ellos querían echar esa postal. Entonces nosotros les vendíamos los sellos, el Museo del Prado les vendía los sellos en la oficina de copias, les poníamos los sellos, y luego después yo, cuando me iba para mi casa, hacia Cibeles, hacia Banco de España, me pasaba por correos y echaba las postales para que llegaran a los distintos países. A mí el pintor que lógicamente más me gusta es Velázquez, y las Meninas las tengo un cariño especial porque las vigilé yo cuando fui vigilante de sala. Los 5 años que estuve vigilante de sala, tuve momentos en que tuve que vigilarlas también, y las salas, cuando yo llegué, las Meninas estaban en la sala 15, que era una sala que había, y había un espejo, y estaba exclusivamente las Meninas y el espejo. Entonces las Meninas estaban creo que recordar que estaban en el lado izquierdo y el espejo en el lado derecho, entonces podías ver las Meninas a través del espejo o directamente. Entonces, bueno, pues le daba yo creo que una importancia extraordinaria, que una sola sala fuera exclusivamente para las Meninas. Bueno, hay una cosa que yo siempre he dicho, que yo comprendo, que bueno, pues que a lo mejor, pues no sé, pues como están ahora, pues las majas, pues piensan que es donde deben de estar. Pero yo, cuando entré en el Museo del Prado, las majas estaban en la sala 32, que es la sala que hay al fondo de la Galería Central,
donde está la familia real de Carlos IV. Yo creo que la familia real de Carlos IV debe ser el único cuadro, o de los pocos cuadros, yo creo que es el único cuadro que está donde cuando yo entré estaba en el mismo sitio. Todos los demás han sido cambiados. Entonces sigue estando ahí la familia real de Carlos IV. Entonces ahí estaban las majas. Las majas estaban en los laterales, la maja desnuda y la maja vestida. Y es una sala de las más bonitas que tiene el Prado, y ahí estaban las majas extraordinariamente bien, porque ahora están demasiado juntas, ¿no? Entonces estaban separadas, e incluso podía un grupo estar explicando la maja desnuda y otro podía estar viendo la maja vestida, ¿no? Incluso en aquella época había un banco, que era un banco redondo, circular, donde la gente se sentaba pues para admirar a las majas y estar viendo. Y ahí las majas estaban en un sitio, por lo menos para mi gusto, extraordinario. Cuando yo entré, los cartones de Goya estaban en la planta baja, donde está ahora la zona del Bosco, estaban ahí los cartones de Goya. Y entonces las majas estuvieron allí, pues en la época de Javier de Salas, que estaba, eso sí lo recuerdo, que estaba de director, y le pusieron en las paredes una especie de terciopelo rojizo que llamó mucho la atención en aquella época. Incluso hubo algunas publicaciones diciendo que era una barbaridad, que eso era muy llamativo, que lo que había que ver era el cuadro, no la pared tan roja, pero que luego ya nos acostumbramos y la verdad es que era bonito y tal. Y ahí estuvieron las majas durante varios años también. Me gusta también mucho Tiziano. Tiziano es un pintor que además me trae muy buenos recuerdos, porque cuando estaba en las salas de Tiziano me encontraba a gusto. Estas veces que, no sé por qué, me gustaba ir a ver y estar con Tiziano. Y, por ejemplo, no sé, Rivera también me gusta muchísimo, es un extraordinario. Muchos de los pintores que vienen, de los copistas que vienen, les encanta Rivera, porque tiene esas manos, ese rostro que tiene de persona anciana, de persona mayor, que es realmente extraordinaria, y se copia mucho a Tiziano, aunque el pintor que más se ha copiado es Velázquez. Si hablas con cualquier copista, te va a decir que viene a aprender, y es verdad, que se aprende mucho pintando. Es verdad que existe el decir que hay algunos que vienen no solamente a venderla su copia, pero yo recuerdo con una pintora jovencita que me dijo: Paco, yo lo que pretendo es vivir de mi pintura. Si yo hago una copia o hago un original, lo que pretendo es venderlo para poder vivir de ello. Digo, pues sí, no, lleva razón en ese sentido, me parece perfecto, ¿no? Pero que ahora es complicado ahora aprender la pintura, digamos, la realista, la clásica, porque no hay muchos sitios donde se pueda aprender. Lo que ha hecho el museo siempre ha sido, digamos, poder que la persona que viniera a copiar se le facilitara un caballete y se le facilitara pues, el poder pintar durante un tiempo una copia determinada. En aquella época pues, no había oficina de información como tal, la información la dábamos en la oficina de copias. La primera fotocopiadora que hubo pues fue la oficina de copias. Para poder dar una información un poquito más detallada, lo que hacíamos era ir sala por sala, apuntando todos los cuadros que había en las salas con el número de catálogo, para que en el momento que nos preguntara alguien un determinado cuadro, saber dónde estaba, dónde se colocaba el cuadro. Los lunes solía estar cerrado el museo y me venía muy bien porque así ya iba organizando el tema de los caballetes con los bastidores en cada sala donde venían pintando. Pues yo tenía un compañero que era el que hacía de mozo de caballetes, y entonces entre los dos él va colocando los caballetes en los lugares donde estaba pintando la persona, ¿no? Y entonces lo dejábamos todo preparado para que el martes a primera hora pudieran ellos ponerse a pintar, ¿no? No en todas las salas y no todos los cuadros se pueden pintar. Por ejemplo, las meninas no se pueden pintar, las majas tampoco, son cuadros emblemáticos que todo el mundo que viene al Prado viene a verlos, y entonces, claro, había mucho más caballetes. Los copistas, hubo épocas que había más de 100 caballetes. Se copiaban más de 1000 copias al año. Estoy hablando en la época de principios de siglo y estas cosas. Bueno, yo cuando entré se hacían alrededor de 200 copias, no llegaba a 200 copias las que se hacían. Pues ahora unas 70, 80 copias al año. Hombre, ahora mismo claro, hacer una copia supone pagar 100 euros. Los estudiantes pagan menos.
para menos que una persona que venga pues, por el mero hecho de hacer una copia. Un autodidacta que venga, por ejemplo, pues tendría que pagar 100 euros por cada copia. Y bueno, antes eran 60, 50, 60 euros, entonces de un tiempo a esta parte también se ha subido, porque la vida sube y todo. Y ahora pues ahora se lo piensan un poquito más, claro, a la hora de... Y antes cuando un copista venía y hacía 4 copias al año, a lo mejor hace solamente 2 o 1. Mariko Umeoka Taki. Y esta japonesa, además es buena amiga, esta japonesa estuvo casi 5 años copiando el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco. Pidió un permiso especial, normalmente no se solía pintar. En aquella época estaba Manuela Mena, que era la subdirectora del Prado, y se dirigió a ella en una carta en la cual le pidió que por favor, que su máxima ilusión sería pintar, poder copiar este cuadro. Y bueno, se vino exclusivamente de Japón, estuvo durante un año viviendo en el Hotel Palace, porque le pillaba muy cerca del Prado y no hablaba nada de español, la pobre, entonces al principio pues estaba muy cerca y no tenía que, entonces le venía muy bien. Entonces fue aprendiendo español a medida que venía al Prado y venía pintando. Y estuvo durante casi 5 años pintando el cuadro ese y le quedó un cuadro fantástico. Fantástico porque no es igual que el original, la medida tiene que ser parecida pero no igual, tiene que haber unos 3 o 4 centímetros por cada lado más grande o más pequeño que el original, pero ya lo pintó pues así de esa forma, ¿no? 3 o 4 centímetros menos. Y después lo enmarcó, le puso las bisagras correspondientes para que se pudiera cerrar. Y ya sabéis que el cuadro del Jardín de las Delicias, al cerrarlo, se ve el globo terráqueo. También lo pintó y lo expuso en el Círculo de Bellas Artes. El Museo del Prado, lógicamente, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y ahora mismo, pues todas las exposiciones que hay temporales, pues gracias a esta ampliación se pueden exponer sin necesidad muchas veces de tener que desmontar las exposiciones que tenemos, las que tenemos del Prado normalmente. Antes, cuando había una exposición, había que desmontar la sala para poder poner la exposición temporal. Entonces ahora, bueno, pues ahora hay una gran ventaja en ese sentido, ¿no? Ahora donde estamos nosotros ahora, pues esto no existía en aquella época, ¿no? Y luego pues existe oficina de información que no existía en aquella época, prensa que tampoco existía, una serie de departamentos que no existían. Una biblioteca que tenemos muy hermosa también en el Casón del Buen Retiro, que la biblioteca que había en el Prado en aquella época eran 2 habitaciones, como las puedan ser las de una casa, poco más o menos. Eso pues ha evolucionado mucho, o sea, bueno, pues antes todo era base de libros de registro, toda base de apuntar, ahora todo está informatizado, escaneado. La verdad es que el museo pues ha dado un salto muy importante. A mí me cuesta un poquito el poderme marchar, el poderme jubilar, porque son casi 50 años aquí en el Prado y es mi segunda casa, lo he dicho en alguna ocasión, que he pasado tantas horas aquí bueno, pues que es casi que más que en mi casa. Recuerdo que había veces que nos quedábamos hasta que se cerraba el museo. Se cerraba a las 7 de la tarde y no nos quedábamos más tiempo porque estábamos en el edificio Villanueva y el edificio Villanueva se cerraba. Y no nos podíamos quedar dentro, claro, y teníamos que marcharnos. Y no teníamos prisa por salir, y en aquella época no nos pagaban horas. O sea que nos quedábamos porque teníamos que realizar un trabajo y no nos importaba quedarnos. Y nos quedábamos, ya digo, pues eso. Y llega un momento en que decían, venían haciendo la requisa y ya nos teníamos que ir. Pero teníamos una devoción hacia el museo tremenda. Y yo pues siempre diré que ha sido un privilegio trabajar aquí en el Museo del Prado.